Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Espero que estén bien. Les hago este video porque tengo ganas de que podamos tener un acercamiento y poder explicarles bien el tema de la rúbrica, que es el método de corrección que utilicé para el último trabajo que ustedes realizaron, que tenía que ver con el cuento del príncipe que se casó con una rana. Y bueno, quería que ustedes entendieran cómo llegaron a la nota que llegaron y que lo tengan en cuenta porque es la manera en la que aparecen los criterios de corrección. El tema de la rúbrica lo que hace es facilitarles a ustedes el saber cómo llegaron a las notas, ¿sí? En este caso, bueno, una rúbrica, como les decía, es un instrumento que sirve para hacer una medición de los saberes alcanzados, ¿sí? Se establecen criterios y a esos criterios se le pone una puntuación. En este caso, ¿sí?, tenemos una puntuación del 100%, que sería la totalidad del trabajo bien realizado, y está dividido en los 5 criterios que yo elegí, que ustedes los pueden ver. Dice narrador, justificación narrador, género, secuencia narrativa y saberes nuevos. Cada uno de ellos valía 2 puntos, es decir, el 20% de la actividad, ¿sí? Tenía la posibilidad de obtener 0, 1 o 2, ¿sí?, en cada uno de esos criterios. Les voy a pasar a explicar cómo tenía que ser cada una de esas respuestas para obtener la totalidad de la puntuación. Recuerden que no es que se sacaron un 10 o un 4, ¿sí?, sino que tienen el 40% bien realizado o el 100% bien realizado, ¿sí? Bueno, el primer ítem, la primera característica era el narrador, ¿sí? El narrador ustedes lo tenían que identificar. Para identificar el narrador tenemos que pensar, ¿sí?, en la persona gramatical, primera o tercera, y en el grado de conocimiento. O sea, cuánto sabe ese narrador sobre los hechos y los personajes, ¿sí? Entonces, en este caso podemos tener testigo u omnisciente, ¿sí? Bueno, porque era tercera persona. Si hubiese sido primera persona también se nos agrega el protagonista, pero lo que era tercera persona, la mayoría de ustedes lo pudieron resolver sin problemas, ¿sí? Entonces, es muy importante que yo atienda a todas las claves que me va dando el texto y las pistas de cuál es el tipo de narrador que tiene, ¿sí? Si ustedes ponían que era tercera persona, pero no ponían que era omnisciente, como en este caso, iban a tener un solo punto de los dos, ¿sí? Bien, el siguiente ítem tenía que ver con la justificación del narrador. Yo les pedí que ustedes busquen una frase a lo largo del texto, que hay un montón obviamente, en la que demuestre que el narrador es ese que ustedes habían identificado en el ítem anterior. Si ustedes me dijeron que era narrador tercera persona omnisciente, tienen que buscar alguna frase en la que se note que hay una tercera persona gramatical, puede ser directamente con un pronombre, puede ser con un sustantivo o puede ser también con los verbos, cómo están conjugados. Si yo digo, el príncipe fue a buscar a la rana, ese verbo, está conjugado en tercera persona del singular. Estoy hablando del príncipe, pero no está hablando el príncipe. Una persona, el narrador, una persona ficticia en este caso, que es el narrador, está hablando, ¿sí?, de un personaje. Habla de alguien más, de una tercera persona, ¿sí? Ahora, si yo tengo que justificar que este narrador, además de ser tercera persona, es omnisciente, es decir, sabe más que los personajes, tengo que buscar alguna frase en la que se note que este narrador sabe lo que los personajes sienten, piensan, se puede anticipar, sabe más de lo que podría saber un narrador que simplemente está viendo las cosas. Ese sería un narrador testigo, ¿sí? Pero en este caso no estamos hablando de un testigo, ¿sí? Entonces tenemos que buscar algún momento en el que me dé cuenta de que sabe un poquito más. ¿Cómo podría ser eso? Por ejemplo, en este caso, en este cuento, el príncipe, recuerden que está avergonzado porque a él le tocó como prometido una rana. Entonces dice, el príncipe fue a buscar avergonzado a la rana, tenía miedo, sentía frío, ese tipo de cuestiones, ¿sí?, que nos puede llegar a decir el narrador, a nosotros nos hacen dar cuenta de que es omnisciente, ¿sí?, que todo lo sabe. Eso significa la palabra omnisciente, ¿sí?, que sabe más. Entonces yo tengo que buscar alguna parte, algún elemento que me diga eso, ¿sí? Bien, después el siguiente ítem que ustedes tenían que atender tenía que ver con el género, ¿sí? Sabemos que es un género tradicional maravilloso porque es lo que nosotros estamos viendo incluso. Ni siquiera es que ustedes tenían que pensar entre más géneros, ¿sí?, porque es el único que vimos hasta ahora. Entonces, si ustedes tienen dudas, vuelven a la teoría. Chicos, tienen los videos, tienen las explicaciones. Entonces, nos vamos a simplemente focalizar en lo que ya estuvimos viendo, ¿sí? Si yo sé que es
tradicional maravilloso, tengo que pensar cuáles son esas características, tipos de personajes que hay. Recuerden, hay castillos, hay príncipes, el ritmo ternario, ¿sí? Acuérdense que hay 3 príncipes, son 3 hermanos, las 3 pruebas, hay un montón de cuestiones con las que yo puedo justificar eso, ¿sí? Si ustedes no se acuerdan, vuelven a la teoría. ¿Les parece? Entonces, en tal caso, también pueden buscarlo en internet. Busquen buenas teorías. De todas maneras, no precisan porque tienen el material. Yo les he brindado el material y en todo caso me pueden preguntar a mí. No les voy a contestar en el momento porque no estoy conectada todo el tiempo, pero les voy a responder, ¿sí? Una cosa que les quiero aclarar porque varios de ustedes pusieron, bueno, es un cuento tradicional, es maravilloso porque ocurren cosas que son mentiras. Muy importante que podamos distinguir la palabra mentira de la palabra ficción. La literatura no es mentira. Mentira es si alguien me quiere engañar. En este caso nadie quiere engañar a nadie, sino que tenemos un autor que, producto de su imaginación, inventa un cuento. En ese cuento inventa un marco, inventa un lugar, personajes, narrador y una historia, ¿sí? Entonces yo como lector ya sé que eso es producto de la imaginación de alguien. Entonces es ficción. Toda la literatura va a ser ficción, así sea realista. Entonces eso no me va a justificar esto, ¿sí? Para que yo encuentre una justificación de que es maravilloso, tengo que recurrir a cuál es la definición de cuento maravilloso. ¿Cuáles son esas cosas de cuento maravilloso que yo encontré en este cuento? Bueno, las que le acabo de decir recién, ¿sí? Esto que ocurren hechos mágicos también tiene que ver con lo maravilloso, ¿sí? Pero fíjense las palabras que yo utilizo. Busquen, vuelvan al video, ¿sí? Yo les mandé unos links, les hice unos videitos. Todo eso ustedes lo tienen que ver porque es la teoría. Esto equivale a la carpeta que nosotros tendríamos en otras circunstancias. Entonces vuelvan siempre a eso. Finalmente, los últimos 2 puntos, el último 20% de esto, tenía que ver con saberes nuevos. ¿Esto qué significa? Si ustedes pudieron integrar todo esto, ¿sí? Y poder realizar una tarea teniendo en cuenta todo lo que ustedes vienen aprendiendo, ¿sí? De esta manera es que ustedes llegaron a la nota que llegaron, ¿sí? Entonces, revisen su rúbrica. No les va a decir te equivocaste en tal palabra, tal otra. No, la rúbrica dice narrador 012. Y ustedes ahí se tienen que fijar en función de lo que les estoy diciendo ahora. Narrador, ¿lo hice bien? ¿Lo hice mal? Bien, atiendo a esto. La rúbrica les dice, si la rúbrica les dice 1, bueno, es porque no estaba del todo bien. Si la rúbrica dice 2, porque el narrador está perfecto, ¿sí? Es fácil en realidad de seguir esto. Capaz que les faltaba esta explicación. Bueno, chicos, espero que estén bien y que de alguna manera estén pudiendo realizar las actividades, estén pudiendo disfrutar de estar en casa con la familia. Les mando un beso grande. Nos vemos.